Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Palacio. Yo soy psicóloga especialista en dolor y cuidado paliativo y aparte de eso tengo un máster y un doctorado en psicología de la salud. Soy psicóloga en una institución oncológica de la ciudad de Medellín en Colombia que se llama el Instituto de Cancerología y trabajo como docente universitaria e investigadora en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia. Yo les voy a hablar acerca del tema de resiliencia en cuidadores, tema que he venido profundizando desde hace 5 años para acá y pues creo que es un aspecto que será importante de aquí en adelante en fomentar en nuestros cuidadores. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a hablar qué son los cuidadores, cuidadores en mi ciudad, en Medellín, y pues de alguna u otra manera contarles que nosotros tenemos una política pública de cuidadores en Medellín que fue aprobada el 3 de noviembre del 2015. Esta política pública de alguna u otra manera se construyó de acuerdo también a encuestas que venían de alguna u otra manera aplicándose a los cuidadores en Medellín sobre su calidad de vida y se encontró que aproximadamente 48.785 personas en la ciudad tenían una limitación permanente tanto para moverse como para caminar, eran dependientes del cuidado. Aproximadamente 22.631 personas tenían unas limitaciones para usar sus brazos y sus manos y 27.439 por el contrario tenían unas dificultades para aprender o entender. ¿Qué entonces establece esta política pública de cuidadores en Medellín? Lo que pretende es institucionalizar la atención integral de los cuidadores, familiares y voluntarios mediante capacitaciones en cuidados básicos en el hogar para personas dependientes de una condición física, de una condición mental, intelectual, sensorial o que por razones de edad se encuentran limitadas en su autonomía de manera permanente. Esta política pública no solamente surge por las encuestas de calidad de vida, sino que por el contrario también se ha pensado que teniendo en cuenta el cambio y la modificación que se viene dando en la pirámide poblacional, pues cada vez las personas van a necesitar de cuidados y cada vez las personas mayores pues tienen menos personas familiares para cuidar. Entonces, de alguna u otra manera, la idea es cada vez más formar y capacitar cuidadores que puedan cuidar personas en situación de discapacidad vulnerables o que por el contrario pues no tengan ningún familiar cuidador para cuidar. Entonces nos vamos a centrar en los cuidadores familiares. ¿Qué es un cuidador familiar? Un cuidador familiar se ha descrito en la literatura como aquella persona que tiene un vínculo de parentesco o de cercanía y que asume la responsabilidad de cuidado con su ser querido o con su familiar, que vive en una condición de enfermedad crónica y que continuamente participa con él en la toma de decisiones sobre su cuidado. Realiza, supervisa o apoya todas las actividades de vida diaria de esa persona que cuida. Entonces, los cuidadores informales principales se han descrito como cónyuges, los hijos, los familiares, pero también pueden ser vecinos, allegados o voluntarios. Hay que hacer aquí un hincapié importante, que es que estos cuidadores no tienen ningún tipo de remuneración económica, ni tampoco reciben formación, ni establecen una relación contractual con la persona que cuidan. Establecen desde este punto de vista relaciones personales estrechas, soporta el mayor peso de los cuidados y se responsabiliza casi del 80% del cuidado de esa paciente. Siguiendo entonces con el cuidador familiar, en esta diapositiva observamos que cuidar no termina siendo una tarea fácil, es una tarea compleja que puede inclusive traer como consecuencia la aparición o la configuración de cuadros depresivos en los cuidadores. Y estos cuadros se han descrito casi entre el 10 al 34% de cuidadores informales cursan o cumplen criterios para un trastorno de una depresión mayor. Pero del mismo modo, no solamente experimentan depresión, sino también ansiedad, y casi que se presenta entre el 0 al 35% de los cuidadores. Y la ansiedad pues está relacionada un poco con aspectos con el aprendizaje que puede disminuir la capacidad de respuesta y al mismo tiempo dificultar la detección de las necesidades. Se ha encontrado de igual modo que entre el 20 y el 50% de los cuidadores no solamente entonces presentan depresión, ansiedad, sino también sobrecarga. Y la sobrecarga del cuidador o el síndrome del cuidador
se ha descrito como una percepción de incremento en la responsabilidad física, económica, emocional, social y familiar que se deriva del cuidar. Es importante tener en cuenta que nosotros como equipo de atención no somos quienes definimos la sobrecarga del cuidador, sino que es el cuidador mismo quien nos la refiere de acuerdo a cómo percibe su experiencia y lo que involucra su rol de cuidar. Se ha encontrado, se ha descrito que la depresión y la ansiedad traen una alteración importante en el funcionamiento físico y psicológico de los cuidadores, lo que no va a favorecer ni tampoco va a facilitar la adaptación a la experiencia de cuidar y tampoco y pues va a influir de manera importante en un decremento o en una disminución de la calidad de vida, relacionándose esto con un incremento en la morbimortalidad. Siguiendo con el tema del cuidador familiar, en este slide observamos que el cuidado de personas dependientes, si bien puede ser una tarea difícil, del mismo modo también puede convertirse en una experiencia que puede generar sentimientos positivos, promueve la satisfacción personal, además de la búsqueda de un propósito y significado en la vida dentro de esa experiencia de cuidar. También permite la visualización de aspectos positivos del cuidar en cuanto la persona que cuida percibe recompensas personales y la satisfacción derivada de esa experiencia de cuidar. También es importante tener en cuenta que una proporción de cuidadores logran percibir los beneficios, reduciendo de esta manera el estrés y mejorando la calidad de vida del cuidador. ¿Qué hace que estos cuidadores o por qué de alguna u otra manera estos aspectos pues terminan siendo importantes? Porque van a desempeñar un papel importante en esa tarea de cuidar, porque van a influir en que el cuidador perciba una mayor competencia, es decir, en términos de las expectativas que ese cuidador va desarrollando para obtener resultados o lograr los resultados que se propone, va a disfrutar en la tarea de cuidar, se va a sentir feliz, va a obtener una realización personal y esto pues va a contribuir a que incremente la percepción de apoyo y pueda activar sus redes de apoyo. ¿Por qué les hablo entonces que también el cuidado puede traer como consecuencia aspectos positivos o puede ser una tarea positiva? Porque entonces en esta siguiente diapositiva y de aquí en adelante nos vamos a centrar en todo lo que tiene que ver con el tema de resiliencia de cuidar. La resiliencia es importante tener en cuenta que ha sido un campo de estudio dentro de la psicología positiva y ha cobrado importante interés en el campo de la enfermedad, la salud y el cuidado. Casi que la mayoría de los estudios se han centrado en evaluar y valorar la resiliencia en cuidadores de pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas, más específicamente enfermedades neurodegenerativas. Se ha descrito o se ha conceptualizado como un constructo multidimensional en donde intenta explicar el cómo las personas van a enfrentar consecuencias negativas a partir de situaciones estresantes y amenazantes y de qué forma este afrontamiento de estas situaciones negativas le va a permitir obtener resultados positivos, logrando así el proceso de acomodación o ajuste a la situación. En el 2004, Bonanno establece que la resiliencia pues va a involucrar mecanismos positivos para modificar las consecuencias negativas, siendo este un factor de protección para enfrentar situaciones de amenaza o de estrés. Y se ha venido considerando desde este mismo año una estrategia de afrontamiento. Siguiendo entonces con la resiliencia, esta nos va a permitir o le va a permitir al cuidador, lo que les decía ahorita, mantener esa competencia, esa expectativa de obtener resultados y la recuperación hacia el trauma, la adopción de conductas positivas y desde este punto de vista el control de conductas de riesgo, y pues se ha considerado que es cambiante, dinámica y que va a depender tanto del contexto como de la historia. Por eso se viene conceptualizando como una estrategia de afrontamiento. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la resiliencia nos va de alguna u otra manera a fortalecer unos factores de protección o va a fortalecer unos factores de protección en los cuidadores. Más específicamente, estos van a estar relacionados con sus características individuales, factores de personalidad. Se ha escrito en la literatura que cuidadores o personas con factor de personalidad hacia la extroversión suelen hacer uso de estrategias más resilientes de afrontamiento,
sus habilidades cognitivas en términos de cómo cada vez intentan ver los aspectos positivos a partir de la revaloración que hacen de esa situación, tanto el autocontrol como la autoeficacia como la confianza que la persona puede tener en sus habilidades y capacidades para obtener lo que se propone, y por último, pues aquello que tiene que ver con la autodeterminación. ¿Qué pasa entonces con la resiliencia del cuidador? Entonces, es importante tener en cuenta, a partir de la conceptualización que hacemos de resiliencia, pues ahora vamos a hablar de lo que es resiliencia y cuidador. Entonces, he encontrado en la literatura que los cuidadores con estrategias resilientes de afrontamiento pues van a reportar menores niveles de malestar emocional en su experiencia de cuidador y van a ver los aspectos positivos del rol. Estos resultados, se los comento, son resultados de mi tesis doctoral, donde yo evalué 100 cuidadores de pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas de la institución oncológica en la cual trabajo, y pues de alguna u otra manera el interés en el tema es porque siempre la literatura, o casi que siempre, se ha dedicado como a estudiar y de alguna u otra manera a identificar los aspectos positivos que trae el cuidar, pero pues ya los resultados y las investigaciones nos han mostrado y nos han indicado pues que termina siendo importante también favorecer y potenciar estos aspectos positivos. Entonces, casi que los resultados que les muestro ahora pues son los resultados obtenidos como en este estudio. Se encontró de igual modo que las estrategias resilientes de afrontamiento, junto con la visualización de los aspectos positivos del cuidar y la competencia, lograron disminuir en estos cuidadores la sobrecarga, teniendo presente que estos cuidadores casi que ninguno reportó sobrecarga, pero sí reportaron mayor ansiedad que depresión relacionada con el rol. Siguiendo entonces con el tema de la resiliencia, se encuentra que hay una relación positiva de la resiliencia con la calidad de vida y con la reducción del malestar emocional, y que del mismo modo van a promover una comunicación y un incremento en la percepción de apoyo. Entonces, estos cuidadores van a activar con sus estrategias resilientes de afrontamiento, con el uso de estas, sus redes de apoyo. Entonces, esto va a dar oportunidad para el relevo en el cuidado y de este mismo modo una reducción o un control sobre la reducción de la sobrecarga por la oportunidad de relevo en el cuidado. Y de igual modo, pues se ha encontrado que la resiliencia o el cuidar con el uso de estrategias resilientes de afrontamiento va a promover en los cuidadores ese crecimiento personal, esa percepción de beneficios y esa visualización de aprendizajes derivadas del cuidado. En esta diapositiva observamos que entonces la visualización de aspectos positivos del cuidar va a ayudar a los cuidadores a percibir un significado y un propósito en la vida. Va a promover en ellos la revaloración o la revaluación de su sistema de valores y creencias personales, dando por consiguiente la resignificación de su sentido de vida, dando por consiguiente mejores relaciones interpersonales, mayor fuerza personal, un incremento en la búsqueda de nuevas posibilidades, en la apreciación por la vida. Y así esto va a reducir la percepción de sobrecarga y del mismo modo el malestar emocional asociado al rol. Finalmente, entonces, como conclusiones, ¿qué podemos definir? La resiliencia, pues, se va a convertir en un factor de protección frente a la sobrecarga y el malestar emocional, va a promover la adaptación a situaciones que se van a percibir como amenazantes y que va a impactar de modo importante en lo emocional. Lo que decíamos al inicio, el cuidar pues no es una tarea fácil, podemos tener en una cara, en una moneda, perdón, dos caras, los aspectos positivos y los aspectos no tan positivos del cuidar. Va a impactar en el mantenimiento de la calidad de vida de los cuidadores. Cuidar puede de alguna u otra manera influir en que la calidad de vida se pueda disminuir por el mismo malestar emocional que genera, porque de alguna u otra manera esto incrementa las responsabilidades desde lo económico, desde lo social, desde lo físico. Entonces, de alguna u otra forma, la resiliencia y el uso de estas estrategias va a favorecer el que esta calidad de vida, si se ha perdido, se pueda recuperar o se pueda mantener en el tiempo. Y promover la resiliencia como una estrategia de afrontamiento, finalmente, entonces va a reducir la percepción de sobrecarga, porque entonces estos cuidadores se van a enfocar en la visualización de los aspectos positivos,
en la búsqueda de sentido, en la búsqueda de aprendizajes y en favorecer entonces la identificación del sentido del cuidado. Es importante tener en cuenta que para el uso de estrategias resilientes de afrontamiento, pues el cuidador finalmente logra reconocer lo que para él significa cuidar en términos negativos, lo que para él implica en términos emocionales o todo lo que emocionalmente esto puede conllevar, pero que finalmente puede irse promoviendo. Las estrategias se promueven a partir como junto con la identificación de los pacientes, de acuerdo a qué tan adaptativas pudieran ser o no y los resultados que de esta manera pudieran obtener en relación a la experiencia de cuidar. Muchas gracias por la atención.